Me casé con mi amiga de la infancia, solo para descubrir que nunca quiso tener hijos y estaba apoyando secretamente a otro hombre con mi dinero. Tengo 38 años y soy hombre. Estuve casado con mi esposa, de 36 años, durante 6 años. Mi esposa y yo éramos viejos amigos antes de empezar a salir. Ella era una amiga cercana de mi hermana menor, así que la conocía desde que era adolescente. No fue hasta que me gradué de la universidad que sucedió algo que nos acercó, y a partir de ahí nos enamoramos. Como ya nos conocíamos tan bien, nuestra amistad floreció y terminamos saliendo y casándonos después de un año. Antes de casarnos, acordamos tener hijos solo cuando estuviéramos listos. Ella fue quien lo propuso, y al principio pensé que sería solo durante los primeros 2 o 4 años de nuestro matrimonio. Me encantaban los niños, y pensé que ella lo dijo porque quería que pasáramos más tiempo juntos, o consiguiéramos trabajos mejor remunerados que pusieran las cosas en su lugar, antes de que llegaran los niños. Avancemos 5 años después de casarnos. Le dije a mi esposa que estaba listo para tener hijos, pero ella seguía poniendo múltiples excusas que se volvieron molestas. Ya sea que dijera algo sobre hacer chequeos médicos para asegurarse de que sus ovarios estuvieran en buena forma o que podríamos simplemente tener un perro en lugar de tener un hijo. Sus excusas continuaron durante casi un año, y como siempre estábamos discutiendo y peleando, empezamos a distanciarnos el uno del otro. No es que me distanciara intencionalmente, fue ella quien empezó. Se negó a prepararme las comidas, hacer mi ropa o incluso dormir en nuestra cama conmigo, y al ver todo esto me enfureció. No me habría preocupado tanto por tener hijos si hubiera dependido solo de mí. Solo me preocupaba que su reloj biológico estuviera corriendo y no dijera nada acerca de tener hijos, incluso antes de que nos casáramos. Siempre había imaginado tener al menos un hijo con ella y cómo seríamos una gran familia feliz, pero mi esposa estaba tratando de frustrar esa realidad. Cuando nuestras discusiones y peleas continuaron hasta el punto en que ya no podía soportarlo, nos vimos obligados a hablar con un consejero matrimonial. Nuestro matrimonio se estaba desmoronando lentamente y fue lo contrario de lo que tenía en mente para nosotros después de todos esos años de matrimonio. Pensé que mi esposa y yo estábamos en la misma sintonía, pero durante una de nuestras sesiones de terapia matrimonial descubrí que no era así. En mi presencia, mi esposa le dijo al consejero que odiaba a los bebés y ni siquiera podía imaginar tener uno. También dijo que estaba muy preocupada por su cuerpo y no estaba lista para arruinar su figura por un hijo o detener su vida para cuidar de un niño. Cuando escuché eso, me sentí tan traicionado, porque ella nunca lo mencionó mientras salíamos juntos, y ni siquiera dijo nada al respecto en los días que discutíamos al respecto. No sabía qué hacer ni qué decir, así que salí de la sesión para despejar mi mente. Fue doloroso descubrir que mi esposa jugó con mi inteligencia a pesar de saber cuánto amo a los niños. Estaba tan enojado con ella cuando llegamos a casa que no nos hablamos durante casi 2 semanas, y a ella ni siquiera parecía importarle. En ese momento, llegaba a casa tarde por la noche y se iba a la cama. Al día siguiente salía temprano para el trabajo. Traté todo lo posible para no dejar que todo me afectara, pero no pude. Realmente me afectó. Me imaginaba toda mi vida sin un hijo porque a mi esposa le importaba tanto su cuerpo. La parte más dolorosa fue que incluso cuando tuvimos este acuerdo antes de casarnos, nunca mencionó nada sobre no gustarle los bebés o no querer detener su vida para criar a los niños. Si me lo hubiera dicho, no me habría casado con ella, porque teníamos valores opuestos y diferentes. No habría aceptado casarme con una mujer que odiara a los niños y no quisiera tener uno, cuando yo amaba a los niños y quería al menos 2 hijos. Durante el tiempo en que mi esposa y yo no nos hablamos, ella nunca mostró preocupación por mí ni un solo día. En cambio, llegaba a casa luciendo alegre y feliz, y luego se iba a la cama. Tenía que preparar mis comidas y cuidar de la casa. Algunos días también hubo noches en las que mi esposa no dormía en casa. En esas noches, me enviaba un mensaje de texto por la noche diciendo que se quedaba a dormir en casa de una de sus amigas. No sé qué me dolió más, si descubrir que mi esposa nunca sería madre o que se quedaba fuera y pasaba tiempo con sus amigas mientras me ignoraba. Meses después de mi última sesión de terapia, nuestro matrimonio empeoró. Nuestras discusiones comenzaron nuevamente, pero esta vez empeoraron. Mi esposa se convirtió en algo diferente, y cada vez que peleábamos, ella decía que podía seguir adelante y divorciarse si no quería seguir casado con ella. Cada vez que decía esto, me rompía el corazón, porque pensé que sería mejor arreglar las cosas en lugar de divorciarnos. No entendía por qué seguía diciendo eso hasta que un día hice un descubrimiento impactante. Recibí una llamada de mi banco sobre cargos extraños en mi cuenta. Cuando lo revisé, vi que los cargos se dirigían a un complejo de apartamentos del que no tenía idea. Le dije al banco que no sabía sobre el apartamento e intenté que me reembolsaran el dinero. Después de hablar con la gente del banco, decidí ir a comprobar el apartamento yo mismo, ya que estaba en la misma ciudad en la que vivía. No tenía sentido que alguien cargara mi cuenta, ya que me aseguraba de no dejar mis datos bancarios o de tarjeta en línea. Después de conducir un rato, localicé con éxito el apartamento y decidí ir a ver quién estaba usando mi información para pagar el alquiler. Cuando llamé a la puerta, salió un joven de unos 20 años al abrir la puerta. Mis ojos captaron un vistazo de la foto de mi esposa colgada directamente al otro lado de la pared. Estaba tan confundido y el chico comenzó a hablar antes de que pudiera hacer las preguntas en mi cabeza. Dijo que sabía que yo era el esposo de mi esposa porque ella era su sugar mami. Inmediatamente escuché eso, tuve escalofríos en la piel y mi estómago se revolvió. Él dijo que mi esposa le alquiló el apartamento y que debía mantener la boca cerrada o él me la robaría por completo.
Hablando de audacia, ni siquiera pude enfrentarlo como tenía en mente, pero tuve una mejor idea. Estaba tan enojado por su audacia que comencé a buscar a su casero y lo encontré al día siguiente. Informé todo a su casero y varios días después fue expulsado de la casa. En cuanto a mi esposa, después de descubrir su engaño, ni siquiera dije nada porque no había nada de qué hablar. Comencé a unir los cabos sueltos y me di cuenta de que mi esposa me había estado engañando durante mucho tiempo, pero estaba demasiado cegado para ver. Mi esposa fue la que más dolor me causó, así que no podía dejarla ir impunemente. Presenté un informe a la policía y mi esposa fue arrestada por robo de identidad y eventualmente acusada. También nos divorciamos porque me di cuenta de que éramos como agua y aceite, y ella ya no tenía lugar en mi vida. Ahora entiendo por qué ella seguía diciendo que podía divorciarme si quería. Era porque tenía a alguien más en su vida y estaba usando mi dinero para pagar su alquiler. Esto me sucedió hace mucho tiempo y, mientras comparto esto, tengo una hermosa hija de 3 años y estoy casado con una mujer más joven y hermosa. Después de que las cosas terminaron con mi esposa, estuve deprimido durante más de un año, pero me di cuenta de que estaba viviendo en el pasado en lugar del presente, así que decidí construir la vida que quería. Nunca he estado tan aliviado y feliz. Si este video te ha encantado, prepárate para quedar totalmente fascinado con el siguiente video. Te prometo que será una historia que no querrás perderte. Déjanos un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las siguientes entregas. Hola a todos, tengo 36 años y mi ex esposa Beniari tiene 29. Estuvimos casados solo 3 años antes de que todo se deteriorara y ella revelara su verdadera personalidad. Beniari y yo salimos durante 1 año y 4 meses antes de casarnos. Desde el principio de nuestra relación, le dije a Beri que aspiraba a establecer mi propio negocio. Trabajé día y noche y también tenía un trabajo de medio tiempo además de mi trabajo regular. Usaba el dinero de mi trabajo diario para pagar el alquiler, las facturas y la comida, mientras que utilizaba el dinero de mi trabajo de medio tiempo para invertir en mi negocio. Beri trabajaba como gerente de ventas en una tienda minorista y pensé que tenía una idea justa de cómo administrar un negocio. Al principio de nuestra relación, Beri era muy solidaria e incluso me animaba a trabajar más duro para expandir el negocio. Sin embargo, después de casarnos, ya no parecía estar muy interesada en el negocio. Incluso bromeaba diciéndome que me enfocara en otras cosas que eran importantes si el negocio no iba como yo quería, pero yo estaba decidido porque era mi sueño y sabía que era posible hacerlo realidad. Avancemos hasta el primer año de matrimonio. Después de varias reuniones y mucha persuasión, tuve una gran oportunidad cuando uno de mis amigos adinerados se ofreció a invertir en mi negocio. Beri y yo estábamos felices celebrando nuestro éxito. Ella fingía creer en mí y continuamente me presionaba para que hiciera las cosas. Mi negocio era una pequeña empresa de logística que había estado cuidando durante mucho tiempo. Creía que con una buena gestión y fondos, mi empresa de logística se convertiría en una de las mayores empresas de nuestro estado. Con la financiación, compré más bicicletas de reparto y una camioneta para transportar cosas, y con las nuevas bicicletas añadidas a las que ya teníamos, el negocio prosperó y nuestras ganancias aumentaron. También invertí dinero en marketing y señalización, lo cual dio resultados positivos. Sin embargo, pronto noté un cambio significativo en la mentalidad de Beri después de obtener la inversión. Antes de que llegara ese dinero, Beri y yo no teníamos razones importantes para pelear. Incluso si discutíamos o no estábamos de acuerdo en algo, siempre lo solucionábamos antes de irnos a dormir. Pero después de la financiación, Beri y yo discutíamos casi todos los días y la razón era el dinero. Ella discutía porque quería que le diera dinero para ir de compras, mudarnos a un apartamento más grande y hacer una semana de vacaciones, todo con el dinero que estaba destinado a ser invertido en mi negocio. Cuando me opuse a la idea, ella se enojó. Entendí lo de las compras e incluso prometí darle dinero para comprar una hermosa bolsa Chanel que admiraba, pero ella quería más. Afirmaba que estaba contenta con la inversión porque pensaba que se beneficiaría de ella. Me quedé impactado por sus demandas porque ella sabía cómo había estado luchando mi negocio y cuánto había trabajado y rezado por un milagro financiero todos los días. Y cuando llegó, no esperaba que ella hiciera tales demandas, no en ese momento. Incluso si hubiera decidido llevarla de compras, mudarnos a un apartamento más grande o llevarla de vacaciones, lo habría hecho con las ganancias que obtuviera de mi negocio a largo plazo, no con el dinero que se suponía que debía invertir y hacer crecer. Innumerables veces le dije que ese dinero no era para nuestro uso personal, sino que debía devolverse con intereses a mi amigo inversor. Pero todo lo que decía caía en oídos sordos y ya no dejaba de insistir. Comenzó a llamarme egoísta y dijo que estaba tratando de quedarme con todo el dinero que mi amigo me dio, incluso cuando yo no había trabajado por ello. Cuando sus palabras no me afectaron como ella esperaba, recurrió al aspecto emocional y lloraba toda la noche. Durante toda esa semana, discutimos y discutimos. Cuando ya no pude soportarlo más, accedí a llevarla de compras con un presupuesto para tener paz en casa. Luego invertí el resto del dinero en mi negocio. Hice eso por Beri porque la amaba, incluso cuando ella era insensible, como mencioné anteriormente.
Con la adición de bicicletas para reparto, el negocio prosperó y pudimos cubrir más áreas de las que hacíamos anteriormente. Llegó incluso al punto en el que tuve que renunciar a mi trabajo principal y secundario para centrarme más en mi negocio. Hice todo lo posible para asegurarme de que avanzara al siguiente nivel, y el dinero que ganaba mensualmente era suficiente para pagar mi parte del alquiler y las facturas, y utilizar lo que quedaba para pagar los préstamos que debía. Aproximadamente 2 meses después de que mi negocio comenzara a mejorar, Avery dejó de contribuir en casa. Afirmaba que ahora me iba bien económicamente y que yo podía encargarme de los gastos del hogar como un hombre. Además, dijo que estaba cansada de dividir todo a medias conmigo cuando yo ganaba más del doble de su salario mensual. Inicialmente, cuando ella lo mencionó, pensé que era una broma, pero cuando se negó a contribuir al alquiler u otras facturas ese mes, me di cuenta de que no estaba bromeando. Traté de explicarle que no era prudente para mí asumir toda la carga financiera de la casa, porque me frenaría en lugar de avanzar, pero ella se negó a escuchar. Además, tenía que devolver el dinero de la inversión a mi amigo con un interés considerable. Ella me dijo que tenía amigas cuyos esposos no ganaban tanto como yo, pero que ellos se ocupaban de sus esposas, hijos y familia de forma independiente. Entonces, ¿por qué no podía hacer lo mismo? Esta pregunta fue un golpe para mí, pero no dejé que me afectara. En ese momento, estaba cansado de discutir constantemente con Avery. Era como si ella hubiera cambiado tan pronto como llegó el dinero, y con mi negocio apenas floreciendo como yo quería, comencé a pagar todas las facturas en casa. Pagaba solo el alquiler, todas las facturas, compraba los comestibles y pagaba la gasolina cada mes. Estaría mintiendo si dijera que hacer todo eso no afectó mi negocio, porque sí lo hizo. Odiaba que Avery siguiera actuando como si el negocio fuera solo mío. Mi razón principal para abrir un negocio era no tener que trabajar de 9 a 5 con horas extras el resto de mi vida, y no quería eso para Avery. Todo lo que hacía era para que pudiéramos tener una buena vida y, posiblemente, darles a nuestros hijos el tipo de vida que nosotros nunca tuvimos. Pero cuanto más Avery hacía demandas y tenía expectativas, más sentía que no le interesaba mi negocio de ninguna manera. La casé porque creía que tenía talento para los negocios y estábamos en la misma sintonía. Solía decirme cómo le encantaría que tuviéramos múltiples negocios juntos en todo el país e incluso en todo el mundo. Pero cuando llegó el momento de hacer crecer el único negocio que teníamos juntos, se convirtió en una persona totalmente diferente. Dejó de contribuir en casa y prefería usar el dinero que ganaba para comprar ropa, zapatos, pelucas y lo que quisiera, mientras yo me encargaba de las facturas. Durante otro año y algunos meses, la toleré e intenté hacer crecer mi negocio. A veces, ella tomaba mi tarjeta de crédito para ir de compras con sus amigas y la agotaba. Puedes imaginar por lo que estaba pasando financieramente. Era dar un paso adelante y 3 pasos hacia atrás para mi negocio, y durante algunos meses siguió así. Lamentablemente, no pude continuar porque tenía que pagar el dinero con intereses y me encontré con serios problemas de deuda. Tuve que cerrar por un tiempo y las cosas se pusieron tan mal que tuve que vender todas mis bicicletas, mi coche personal y las joyas familiares para poder pagar la deuda y al final, me quedé sin nada, ni siquiera un centavo ahorrado. Cuando esto sucedió, pasé por el infierno en manos de Avery. Cuando cerré mi negocio, comenzó a decirme cosas terribles. Habló de cómo podríamos haber usado el dinero de la inversión para vivir una buena vida, pero debido a mi codicia lo perdí todo. Como si sus malas palabras y sus ataques verbales no fueran suficientes, ella cambió por completo. Antes solíamos repartir las tareas del hogar, pero mientras mi negocio fallaba, me dijo que hiciera mi propia colada, cocinara mis propias comidas y limpiara la casa, ya que aparentemente estaba en casa sin trabajo. Literalmente aprovechaba cada oportunidad que tenía para restregarme en la cara que ella estaba ganando dinero mientras yo estaba desempleado. Después de sufrir una pérdida tan grande, el negocio era lo último en lo que pensaba. La supervivencia era lo primero. En ese momento, noté que siempre estaba sonriente y escribiendo en su teléfono. Luego llegaba a casa con regalos costosos como bolsos, joyas, zapatos y ropa. Sabía que no podía permitirse comprarlos, porque su salario no alcanzaba ni para un bolso. Y tendría que ahorrar su salario durante al menos 4 meses para comprar uno de esos bolsos caros. Tan pronto como noté su nuevo patrón de llegar a casa tarde con cosas costosas todas las semanas, le pregunté al respecto. Y cada vez que lo hacía, me maltrataba y me recordaba que no tenía derecho a cuestionarla porque no tenía trabajo y nunca sería capaz de comprar esas cosas para ella. Con su nueva actitud, supe que no íbamos a ser íntimos, y eso fue lo que sucedió. Dejó de dormir en el dormitorio porque sabía que intentaría tocarla, y así, nuestro matrimonio se convirtió en una pesadilla en un abrir y cerrar de ojos. Creo que 2 o 3 meses después de que comenzara a llegar a casa con cosas caras, fue doloroso y sofocante para mí tolerar sus rabietas, pero en ese momento, mi prioridad era conseguir un trabajo lo antes posible. Sin embargo, una tarde llegó a casa y me dijo que quería el divorcio. Dijo que ya no podía tolerar estar casada conmigo y reveló que me había casado porque pensaba que tenía un futuro prometedor, pero hasta el momento no estaba impresionada. No intenté rogarle ni convencerla. De alguna manera sabía que eso iba a suceder. Ya estaba cansado de todo y creía que divorciarnos era lo correcto,
a pesar de que la amaba. No podía vivir ni permanecer casado con una mujer que se burlaba de mí, me insultaba y me hacía sentir sin valor en la más mínima oportunidad que tenía. Así que firmé los papeles. Ella se mudó de la casa antes de que nuestro divorcio se finalizara. Poco después de divorciarnos, estaba en casa pensando en mi vida cuando me envió un mensaje en Facebook. Cuando lo abrí, era una foto suya en bikini en un yate con mi amigo adinerado. Era el mismo amigo rico que financió mi negocio y no podía sentirme más traicionado. En ese momento, todo cobró sentido, los regalos costosos, los perfumes, su regreso tardío, la nueva actitud y finalmente, el deseo de divorciarse. Ni siquiera pude llorar, porque lo que ya había hecho pasó la etapa de expresar mi dolor y lágrimas. Incluso me sentí mal por ella, porque mi amigo rico tenía antecedentes de utilizar a las mujeres y se había divorciado 4 veces. En respuesta a la foto que me envió para burlarse de mí, escribí, disfruta mientras dure y luego la bloqueé. Seguir adelante fue difícil, especialmente sin trabajo y sin alguien que me apoyara financieramente y emocionalmente. Fue muy duro y hubo días en los que pensé en terminar con todo porque estaba en un lugar mental muy oscuro. Incluso me mudé con mi hermano menor porque no podía pagar el alquiler ni atender mis necesidades básicas. Algunos de mis amigos intentaron apoyarme y me ayudaron ocasionalmente. 4 meses después de que Avery me dejara, conseguí un trabajo. El salario no era tan bueno como el de mi trabajo anterior, pero fue un comienzo motivador para mí. Trabajé muy duro, hice horas extras y pude dividir el alquiler y las facturas con mi hermano durante 2 meses antes de conseguir mi propio lugar cerca de mi nuevo trabajo. Una colega mía, Crystal, de 47 años, mostraba un afecto especial hacia mí. Obviamente era mayor y no entendía por qué me traía el almuerzo, preguntaba si podíamos salir a comer juntos, y cosas por el estilo. Hasta que le pregunté, y Crystal dijo que le recordaba a su difunto hermano, que falleció cuando era más joven, y por alguna razón extraña me parecía y caminaba como él. Con el tiempo, Crystal y yo nos volvimos muy cercanos y cuando le conté sobre mi pasado y el negocio que fracasó, prometió ayudarme. En pocos meses de conocernos, ya me había enamorado de ella. Ella se preocupaba por mí y me trataba con tanto amor. Ni siquiera recibí ese tipo de cuidado y amor en los 3 años que estuve casado con Abel. Con Crystal, me sentí mimado, y ni siquiera supe cuando mi corazón volvió a amar. Sorprendentemente, llegó la ayuda. Crystal me ayudó como prometió y conseguí financiamiento de alguien a quien ella me presentó. Esta persona ayudó porque le dio un favor a Crystal. Por su parte, Crystal también me dio una cantidad asombrosa de dinero para invertir, con el acuerdo de que le pagaría mensualmente. También compartió ideas para hacer avanzar mi negocio, expandirlo y ofrecer algo que mis competidores no tenían. Sé que todo suena demasiado bueno para ser verdad, y así es exactamente como me sentí. En el espacio de 9 meses después de que Avery me dejara, de hecho, si alguien me hubiera dicho que me recuperaría tan rápido, no lo habría creído. Mi única decepción fue que Crystal no me veía como yo la veía a ella. Ella me veía como a su hermano a quien amaba mucho, y prometió seguir apoyándome siempre que cumpliera con mi parte del trato. Ella tenía casi 11 años más que yo, y no me habría importado cuando Crystal me dijo que no, porque no quería mezclar los negocios con el placer. Me dolió, pero lo superé y decidí enfocarme en hacer crecer nuevamente mi negocio, a pesar de que era casi como empezar de cero porque vendí mis bicicletas. No me importaba, tener un negocio de logística era algo que realmente quería y por lo que sentía pasión. Con determinación y los fondos proporcionados, mi negocio volvió a la vida y estaba muy feliz. Hace apenas 3 semanas, un año después de mi divorcio con Avery, recibí una llamada de ella. Dijo que quería verme. Pensé que tal vez se había enterado de mi nuevo éxito y quería ver las cosas por sí misma, así que acepté verla. La invité a la ubicación de mi empresa para que pudiera ver las cosas por sí misma. Lo hice para restregárselo en la cara. Cuando llegó, lucía muy demacrada y no daba la impresión de ser la esposa de un hombre rico. En el fondo, quería preguntarle si todo estaba bien, pero no lo hice. Mi único propósito era mostrarle que me iba bien, incluso mejor que la última vez, y estoy seguro de que captó el mensaje. El problema no es ese. El problema es que me volvió a llamar ayer, y me preguntó si podía volver con ella porque estaba pasando por mucho a manos de su nuevo esposo. Actualización número 1. Gracias a todos por sus comentarios. Responderé algunas de las preguntas comunes que se hicieron en mi publicación original. En primer lugar, no tengo intenciones de volver con ella. Solo publiqué esto aquí para obtener sus opiniones, las cuales tengo. Algunos de ustedes preguntaron si conocía lo suficientemente bien a Avery antes de casarme con ella. La cuestión es que creía que la conocía, y mientras salíamos, nunca mostró ninguna de esas actitudes. Nunca me habló groseramente ni se burló de mi negocio. Cuando dije que parecía que la Avery con la que salí y la Avery con la que me casé eran 2 personas diferentes, no estaba exagerando. Como alguien me aconsejó, la descartaré inmediatamente porque mi negocio ahora es más importante que cualquier otra cosa, y no puedo permitirme cometer el mismo error 2 veces. Mientras tanto, me reuní con ella hace 2 días. Esta vez, toda su cara estaba llena de moretones.
me dijo que lamentaba haberme divorciado porque incluso cuando tenía poco dinero, yo era bueno con ella y la trataba como una reina. Se disculpó por habernos dejado. Dijo que quería dejar a su nuevo esposo porque la estaba agrediendo físicamente, y no podía denunciarlo porque era muy rico. También temía que sería ella si él le cortaba todo lo que le proporcionaba. Además, admitió que estaba sin trabajo y él no la dejaba trabajar porque le proporcionaba todo lo que ella quería, y la estaba sofocando. Se quejó amargamente de su infidelidad y de cómo traía a diferentes chicas a casa a diario sin importarle su presencia. De todo lo que dijo, no sé cuánto era cierto. Lo único que puedo confirmar es lo que vi en su cuerpo. Estaba seguro de que estaba en un mal lugar física, mental y emocionalmente. Además de eso, se veía privada de sueño, y en nuestro año y pico de citas y 3 años de matrimonio, nunca la había visto tan mal. Mientras hablaba, no pude dejar de notar lo impecable de su timing. Era evidente que su abuso no comenzó cuando mi negocio volvió a la vida. Debe haber sido abusada desde el primer mes de matrimonio con él, y aún así nunca llamó ni se quejó al respecto hasta que se enteró de las noticias sobre mi negocio. Así que decidí jugar con ella, como alguien aquí me aconsejó. Leí todas las razones por las que no podía volver con ella, y la vi rogar y suplicar. Dijo que fue engañada por lo que vio, y que creía que era mejor ser la esposa de un hombre rico, aunque él no la amara, que ser la esposa de un hombre pobre con todo el amor. Pero ahora había aprendido su lección. Cuando me rogó y suplicó, le dije que me diera tiempo para pensarlo, y al oír eso, le di un rayo de esperanza. No puedo esperar para matar su esperanza y hacerla pasar por el mismo dolor que yo. Haré otra actualización tan pronto como tome mi venganza. Actualización número 2. Hola a todos, confíen en mí, esto no terminará como una historia de amor, porque la historia ya ha terminado. Créanme, aún no puedo superar su traición, y no importa cuánto lo intenté, no puedo quitarme la imagen de su rostro cuando me humillaba y me maltrataba durante mi etapa difícil. Es bastante vergonzoso que intentara regresar conmigo después de tratarme como si fuera insignificante. De todos modos, ha pasado un mes ahora. No puedo empezar a enumerar todo lo que ha hecho por mí para que pudiera volver con ella. Llegó tan lejos como para compartir sus desnudos a mi petición, y hemos estado chateando constantemente desde el día en que le dije que lo pensaría. Casi parecía que ella misma se entregó a mí en bandeja de plata. Lo único que necesitaba era un mes. Durante ese mes, hizo literalmente todo lo que le pedí que hiciera, incluso para dejarla colgada y confundida. La besé en la mejilla y no podía dejar de sonreír y saludarme mientras caminaba hacia su auto ese día. Alguien aquí había comentado que la había puesto en una trampa y arruinado su miserable matrimonio, y me encantó esa idea. Deliberadamente le pedí que me enviara sus desnudos porque sabía que lo haría. Después de todo, tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Así que, después de tener suficientes fotos explícitas suyas, reuní las conversaciones entre nosotros, donde discutíamos cómo se divorciaría de su esposo y todas las cosas horribles que había dicho sobre él. Desbloqueé a mi amigo y le envié todas esas fotos y capturas de pantalla de nuestras conversaciones. Luego dejé un mensaje: te ayudo a esquivar una bala, hermano. Esperé a que viera el mensaje y en cuanto lo hizo, recibí una llamada de Avery. Ella lloraba y jadeaba con fuerza por teléfono, y cuando finalmente pudo hablar, me dijo que su esposo la había echado de la casa y le había quitado todo lo que le había comprado, porque en sus palabras, ella llegó sin nada, así que se tenía que ir sin nada. Después de llorar y componerse, dijo que iba a venir a mi casa para estar juntos oficialmente, como habíamos planeado. Aproveché la oportunidad para decirle que fui yo quien le envió todo a su esposo, y que nunca podríamos estar juntos porque ella no merecía ningún amor. Cuando escuchó eso, lloró más y me suplicó que no le hiciera eso. Pero ya lo había hecho. La advertí de que no se presentara en mi casa o en mi empresa, o la haría arrestar, y después de eso bloqueé su contacto. Solo puedo imaginar la angustia por la que está pasando. Muy atrevida de su parte pensar que podía comerse el pastel y seguir teniéndolo. No puedo agradecerles lo suficiente. Muchas gracias por sus consejos y sugerencias. No habría podido devolvérselo tan satisfactoriamente si no me hubieran ayudado. Si este video te ha encantado, prepárate para quedar totalmente fascinado con el siguiente video. Te prometo que será una historia que no querrás perderte. Déjanos un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las siguientes entregas.